nuestro. Radio Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Esperemos que estén bien y que sigan mejor aquí pendientes de nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Una tertulia en la que contamos con Julián Pereira en la dirección técnica y con Xavi Vergara en la coordinación, producción y también tertulia. Y hoy vamos a tener un programa un tanto especial, ya que no van a poder estar en vivo y en directo ni Chema Uceta ni tampoco Gerardo Cebrián. Sí estarán Pedro Calvo, estará también, por supuesto, Xavi Vergara. Y por ello, en la primera parte vamos a hablar de una serie de temas de actualidad. Y en la segunda vamos a recordar la historia de Juan de Dios Román, que fue colaborador tertuliano de esta tertulia y que está considerado como el auténtico arquitecto del éxito del balonmano español, siempre presente en las opciones para medalla en todos los acontecimientos internacionales, tanto a nivel masculino, sobre todo, como también femenino. Pero eso será en la segunda parte. En la primera, aunque no estén en directo ni Chema ni tampoco Gerardo, sí que vamos a contar con un audio, con un monólogo de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar precisamente con Gerardo Cebrián, que nos va a comentar la retirada, el anuncio de retirada de Orlando Ortega, porque dice algo así como que su cuerpo ya no da para más. Gerardo Cebrián, compañero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Esta semana Orlando Ortega ha anunciado que deja el atletismo de alta competición. Orlando Ortega es el mejor vallista español de la historia, un atleta nacido en Cuba que desertó de la selección cubana en 2013 una vez disputado el Campeonato del Mundo celebrado en Moscú. A partir de ese momento se instaló en Onteniente y empezó a forjarse como uno de los atletas más brillantes de la historia. En 2016 fue subcampeón olímpico en los Juegos de Río. En 2018 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en Berlín. En 2019 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo disputado en Doha. Durante ese periodo, del 2016 al 2019, fue elegido 2 veces mejor atleta español del año. Ganó 2 triunfos globales de la Diamond League en la prueba de 110 metros vallas y obtuvo 2 victorias en el Campeonato de Europa de selecciones. Batió 4 veces el récord de España, 2 el de 60 metros vallas bajo techo y 2 el de 110 metros vallas, que aún sigue vigente. Orlando técnicamente fue considerado como el mejor vallista durante esos años por su brillantez y su técnica en el paso de la valla. Por eso es considerado uno de los mejores vallistas de la historia y, por supuesto, el mejor vallista español de todos los tiempos. Y eso que España es una potencia en el mundo de las vallas. Posiblemente el 110 metros vallas es la mejor prueba de corto aliento de todo el atletismo español. ¿Quién nos recuerda los nombres de Carlos Sala, de Javier Moracho, de Felipe Vivancos, de Jackson Quiñónez? Todos ellos atletas con brillantes historiales y medallas internacionales. Después llegó Orlando con esta brillante trayectoria que hemos repasado brevemente, y ahora es turno para los jóvenes Asier Martínez y Quique Llopis, otros 2 atletas de leyenda. Por desgracia, las lesiones acabaron con Orlando Ortega. Era el gran favorito para ganar los Juegos de Tokio en 2020, pero primero llegó la pandemia. Se suspendieron los Juegos, que se disputaron finalmente en 2021, y ahí empezó el cúmulo de lesiones de Orlando Ortega. Su entrenador siempre ha sido su padre, Orlando Ortega, aunque durante un año se instaló en Chipre y fue dirigido por Antonios Giannoulakis. Tanto Giannoulakis como Orlando Ortega padre convirtieron a nuestro Orlando
en el mejor ballista de ese momento técnicamente, como hemos comentado. Orlando vive ahora en Doha, donde se ha instalado con su familia. Allí se dedica a entrenar a jóvenes atletas catarís. Seguro que dentro de poco dará que hablar, porque si Orlando es capaz de transmitir a los jóvenes atletas toda su brillantez y su técnica en el paso de la valla, también se va a convertir en uno de los mejores entrenadores del mundo. Muchas gracias por todos los servicios prestados al atletismo español. Gracias, Gerardo Cebrián, que estará de nuevo, espero, con nosotros la semana que viene. Y un saludo y una felicitación para Orlando Ortega por ese currículo tan importante, pero es ley de vida. Los años, aparte de que vas perdiendo cualidades, también provocan que si has tenido lesiones, pues te resientas todavía más. Y ha llegado el momento de que Orlando Ortega, que últimamente apenas competía, pues se retirara. Pero quedará su nombre, como bien decía Gerardo Cebrián, para la historia del atletismo de nuestro país. Y de Gerardo Cebrián a Chema Buceta, que se encuentra ya de nuevo en México, pero que nos ha enviado un monólogo con dos temas. Primeramente va a hablar de tenis y posteriormente de los partidos que no se han podido celebrar con público, sobre todo el baloncesto, por ser uno de los rivales, un equipo de Israel. Chema Buceta, buenos días. Queridos amigos, aquí dejo mi comentario de esta semana, en la que al estar en México pues no voy a poder participar en directo, pero bueno, aquí estoy. E insisto en dos temas que planteé la semana pasada, ya que ha habido algunas noticias. En esta semana se ha disputado en Riad, en Arabia Saudita, un torneo de exhibición de tenis en el que el ganador se ha embolsado ni más ni menos que $6 millones. Un torneo en el que, por supuesto, han acudido las mejores raquetas, tenistas que se quejan del calendario de torneos oficiales, pero que evidentemente no rechazan una exhibición más, aunque hablen de estar agotados e incluso algo lesionados. Comprensible, ¿verdad? Con esos premios, imaginaos. Como ha dicho Alcaraz, que renunció a jugar la Copa Davis con España y también al Masters 1000 de Shanghái, las exhibiciones requieren un esfuerzo menor que un torneo oficial. Bueno, normal. Y lo que no dijo es que si además ofrecen estos premios, pues evidentemente son irrechazables. Comenté en el programa anterior que estas exhibiciones cada vez van a proliferar más. Y si se reduce el calendario, si es que se hace, desde luego no será eliminando estos torneos, sino eliminando aquellos que aporten menos premios. Dinero, dinero, dinero. Respecto al segundo tema, a pesar de haberse llegado a un acuerdo de paz en Gaza, en los 3 partidos de las competiciones europeas de baloncesto que se han jugado en España en esta semana, en Tenerife, Valencia y Manresa, frente a equipos de Israel, ha habido disturbios frente a los pabellones, en los que incluso ha tenido que cargar la policía, y los partidos se han disputado a puerta cerrada. Esto no pasa solo en España. En Italia, por ejemplo, la selección de Italia jugó contra la de Israel en un partido de clasificación para el Mundial. Y bueno, allí sí que hubo público, aunque muy poco. Se dice que unos 9.000 espectadores, cuando el estadio tiene 25.000 plazas, y un partido de la selección italiana de fútbol. Pero eso sí, fuertes medidas de seguridad. Y bueno, el equipo de Israel tuvo que ser escoltado su autobús desde el hotel hasta el campo por numerosos furgones de la policía local. En fin. Y luego he leído también que el Aston Villa va a prohibir la entrada de seguidores israelíes a su partido de Europa League frente al Maccabi el próximo 6 de noviembre. Algo que, bueno, pues ya se está criticando muchísimo porque, bueno, si hay un acuerdo de paz, imaginaos ya el 6 de noviembre, pues se supone que este acuerdo estará avanzando y esas protestas pues tendrán todavía menos sentido. En fin, ¿cuándo acabará esto? Se ha alcanzado un esperanzador acuerdo de paz, pero algunos no se han enterado o no se quieren enterar. Y donde no hay paz es en el deporte, es siempre que participa Israel o algún equipo de Israel o la selección de Israel. Por favor, los que hablan de paz, dejen también al deporte en paz. Un besazo para Rosa, un abrazo para Pepón y nos vemos pronto, queridos amigos. Hasta pronto.
Chema Buceta, que estará de nuevo, no sé si en directo, se ha regresado ya de México, si no mandará otro audio, otro monólogo la semana que viene aquí en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Seguimos adelante y ahora sí que tenemos una conexión telefónica en directo con Pedro Calvo. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a hablar contigo de fútbol, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pero vamos a hablar también recordará nuestro buen amigo Miguel del Valle, catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo y presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Aquí estamos. Hacía tiempo que no contactábamos. Un placer. Igualmente. Y además, Pedro, hay que felicitar doblemente a Miguel. ¿Por? ¿Por qué? Hombre, primero porque el Oviedo está en primera. Ah, bueno, sí, claro. Pensé que me decías por los ceses de los entrenadores de Asturias. Ah, no. Porque han cesado a los dos. Sí, ahora nos comentas. Pero por ahí, por un lado, tú has reconocido aquí en la tertulia que en realidad tu primer equipo, tu gran pasión es el Real Madrid y de momento va primero. Pues bueno, exactamente, de momento va primero, esperemos que sigamos así. Claro, bueno, oye, y eso de que tan pronto, sobre todo en el Oviedo, que lógicamente está en primera, no puede ganar casi todo como cuando estaba en segunda, ¿no? ¿Qué te ha parecido que los dos entrenadores, Sporting y Oviedo, hayan caído tan pronto? Bueno, el del Sporting tiene cierta lógica, puesto que llevaba una racha de 4 o 5 partidos seguidos perdiendo, sí. ¿no? Pero lo del Oviedo sorprendió a toda la afición mucho. No sé si fue por discrepancias con los órganos, con los dueños o qué, pero sí que sorprendió, sí. Pedro, ¿a ti te sorprendió o no? Pues sí, sobre todo lo del Oviedo, lo del Sporting, bueno, al final ya sabes que en segundas, si quieres subir, como pierdas 3 o 4 partidos seguidos te vas a la calle. Sí, porque además, no sé si recordarás, en uno de los programas que hicimos a primeros, el Sporting empezó bastante bien. Sí, ganó los 3 primeros partidos, 9 puntos líder. Y hablábamos tal, pero bueno, esto ya sabemos cómo es el fútbol actual y no hay paciencia. Y en lo del Oviedo, pues la verdad me ha extrañado mucho porque yo he visto algún partido del Oviedo y aquí lo hemos hablado, que hemos dicho que efectivamente va a tener que pelear mucho para intentar salvarse, pero no era de los equipos que peor jugaba dentro de su poder adquisitivo a nivel de jugadores, de que viene de segunda división, etcétera. Y a mí me ha extrañado mucho, pero yo estoy con Miguel, aquí tiene que ser algo a nivel de directiva o de vestuario. Es que si no tiene sentido. O sea, el Oviedo ha ganado partidos, sí, perdió con el Levante el otro día, pero bueno, el Oviedo no estaba jugando tan mal y se veía que podía salir adelante. Bueno, pues ley de fútbol, en este caso, ya veremos cómo evoluciona el Oviedo y ya veremos también cómo evoluciona el Real Madrid. ¿Estás contento con Xavi o no, Miguel? Bueno, yo creo que sí, ¿no? No sé, te pregunto. Se está asentando y yo creo que sí, que está tomando las riendas del equipo y va muy bien. Y de hecho, pues ahí va, sin perder partido. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, perdió un partido frente al Atlético de Madrid. Bueno, es verdad, sí. Pero va líder por delante del Barcelona, del Villarreal, del Betis y del Atlético de Madrid. Sí. Ahí está. Bueno, pero realmente hoy no hemos llamado principalmente a Miguel del Valle para hablar del Oviedo y del Real Madrid, aunque parecía obligado, ¿no? Después de tanto tiempo, después de esas tremendas alegrías que se tiene que haber llevado nuestro invitado colaborador. Sino para hablar de algo que ya comentamos aquí también en la tertulia, ¿verdad, Pedro, la semana pasada? Pero es que en estos días ha sido todavía peor. Estábamos hablando continuamente. Tú ya lo advertiste hace un año y pico aquí en la tertulia al límite de que esto iba a peor, ¿no? El tema de las lesiones iba a ir a peor porque los partidos cada vez
se multiplican, cada vez hay mayor intensidad y mayores exigencias, y claro, los futbolistas son humanos y no dan para más. Pero es que esta semana, por ejemplo, en el Barcelona ha sido el no va más, alrededor de 10 jugadores que han causado baja, ¿no? Y luego hay otra polémica con el tema de las elecciones, pero vamos a ir por parte. Primero vamos a hablar de lo que está pasando y no nos extrañe, me temo, Miguel, de que esto pueda ir todavía peor, ¿no? Pues bueno, va muy mal, o sea, peor no sé si podrá ir, pero realmente es sorprendente la cantidad de, bueno, en el Barça sí que llama la atención la cantidad de jugadores que tiene de baja, o sea, por lesiones más grandes o más pequeñas, o por sobrecargas, o en conjunto, bueno, gente que no puede competir de manera arreglada. Y bueno, claro, efectivamente es un tema recurrente. Ya hace un año hemos hablado del tema de las lesiones, de las sobrecargas de partidos, de todas estas cosas. Quizás ahora mismo podemos pensar pero ¿qué pasa en el Barça? Pues bueno, primero las técnicas de entrenamiento en general, o sea, de todos los equipos, van cambiando, o sea, y eso va a ir provocando mecanismos lesionales diferentes, porque las técnicas cambian, porque cada vez son más exigentes. En el Barça tenemos un elemento añadido este año, que es el estadio. Sí. O sea, vamos a ver, cambios continuos, además, sí. Claro, es que eso machaca mucho y eso es lo que provoca, por ejemplo, muchas de las sobrecargas vienen de ahí, de esos cambios de terreno de juego. El terreno de juego donde ahora en el Barça en casa, pues no es un terreno el más adecuado para jugar pues los partidos reglados. Entonces, posiblemente esté ahí también. Y luego, bueno, los entrenadores, claro, es que todos buscan el máximo rendimiento y claro, lo que les preocupa es que el futbolista rinda al máximo en cada partido que juega, que es lo normal, pero no piensan en la vida deportiva, no piensan en que ese deportista va a durar más años o menos años en la competición. Eso al entrenador pues le preocupa menos, porque tiene una caducidad en general, a no ser el Atlético de Madrid, que ahí ya es perenne, pero en general tiene una caducidad, y lo que le preocupa es el rendimiento día a día. Uh-huh. Y todo eso pues hace que los futbolistas pues en fin sufran lo peor lo peor en estas cosas que son las lesiones. Pedro, ¿a ti te ha sorprendido lo del Barça? En cierto modo sí, porque además venimos de que el Barça es uno de los equipos que ha podido realizar la pretemporada entera, porque sí. Al no jugar el mundialito ha podido realizar la pretemporada bien, y tampoco ha tenido excesivos viajes en pretemporada. Sí que creo que tuvo uno a China o a Corea, me parece, pero no ha tenido excesivos viajes. Entonces me extraña mucho en eso, pero sí que lo que está diciendo Miguel tiene un razonamiento lógico. Es que los cambios de superficie, el futbolista sufre mucho, porque los céspedes al final parece una tontería, pero todos no están igual de cuidados y todo la pisada no es la misma. Y hoy en día, y luego para mí hay un tema fundamental que creo que lo hablábamos la semana pasada, que es que no pueden entrenar en condiciones, porque tienen partido domingo, partido miércoles, partido domingo, ahora la selección. Entonces los futbolistas no pueden realizar un trabajo específico con las cargas que tienen que tener para aguantar lo que es la temporada. Entonces al final vienes de un partido y prácticamente trabajas la recuperación de ese partido y ya estás preparando el siguiente, con lo cual no has podido meter cargas, no has podido hacer nada, y es muy complicado. Y al final, pues bueno, el Barça está teniendo más, pero bueno, estamos viendo que están cayendo en todos. Sí, en todos. Sí que es verdad que el Barça es el que más está teniendo. Sí. Bueno, y luego hablaba yo al inicio de que hay una segunda parte, una gran polémica que se ha suscitado, y es que muchos de los jugadores lesionados se lesionan cuando van con las selecciones en esas ventanas que hay de la FIFA y de la UEFA, y los entrenadores de los clubes se quejan a los entrenadores de las selecciones, a los seleccionadores. Pero estos, con razón, los seleccionadores dicen, bueno, es que si alguno se lesiona es porque vienen ya de sus clubes muy tocados. Me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre este tema, sobre esta gran polémica, primero como profesional de la medicina de Miguel, y luego la tuya como profesional del entrenamiento del fútbol. Pedro, Miguel.
Hombre, vamos a ver, estoy de acuerdo. Yo creo que es que llegan tocados, porque el seleccionador Luis de la Fuente, vamos, yo creo que les cuida... Pero perdona, Miguel, que no sucede solo con España, que ha sucedido con Polonia, por ejemplo, Lewandowski también, ¿sabes? Sí, es que llegan, no, vamos a ver, efectivamente, tienes toda la razón, pero quiero decir con esto que nuestro seleccionador que les mima, o sea, nada más que tiene una sobrecarga, ya les saca, como has visto, a Yamal, a Benjamín Yamal, a Yusen... En fin, Ferran sin estar del todo lesionado le dijo que se fuera. Exactamente, o sea que les cuida, o sea que no hay que culpar a la selección ni al seleccionador porque les cuida. ¿Qué pasa? Que llegan sobrecargados porque es que están en sobrecarga permanente. Y claro, cuando llegan a la selección y tienen una sobrecarga, pues lógicamente se van. Lo mismo que cuando están dentro del equipo, porque muchas veces no son lesiones, son sobrecargas. No sé ahora mismo, yo creo que la lesión de Lamine Yamal, yo creo que sigue siendo que sigue arrastrando esa pubalgia, esa pubalgia que tenía. Que no lo sé. Pedro, pero ¿sí? Sí, yo creo que está, pues, además el otro puede decir, el tema de las lesiones de pubis, una vez que empiezas, tienes que tener una recuperación muy muy buena, porque si no... Claro, y se quieren acortar los plazos de recuperación, y se recae. Claro, como no le den un buen tiempo, pues lo que están haciendo es ponerle parches, ¿sabes? Porque al final... las lesiones de pubis, porque el pubis en el fútbol trabaja constantemente. Entonces bueno, pues yo creo que sí, que ya Lamine tiene el tema del pubis, sigue teniendo, ¿no? Yo es que creo, Pedro y Miguel, que al final los entrenadores de clubes que quisieran que no fueran a las selecciones, lo que tienen que hacer es protestar a la UEFA y a la FIFA, no a los seleccionadores, que tienen la obligación de convocar a los jugadores. No, claro. Por hay que lo que pasa es que hay que regular un poco más, claro, que cada vez quieren más partidos, que es lo lógico, es lo que comentamos ya alguna vez. Cuanto más partidos juegues, pues más dinero a la caja, que es lo que hace falta, porque si no pueden pagar esas cantidades astronómicas que cobran muchos futbolistas. Entonces, bueno, es un círculo vicioso, y es así. Y por cierto, leí estos días, no sé, en algún sitio, que alguien que le sorprendía mucho la osteopatía, la lesión de Lamine Yamal siendo tan joven. Y bueno, científicamente se sabe que dentro de las lesiones de los futbolistas adolescentes por sobreuso, una de ellas, de las más frecuentes, es precisamente las lesiones de aductores. O sea que ahí está, no es sorprendente, es que es así. Claro, yo leí también un artículo, no sé en qué medio fue, que claro, como no están totalmente formados a nivel muscular, aunque se hacen los trabajos de cargas y demás, pero claro, no están, tienen 18 años, no están bien formados. Entonces claro, el pubis es un músculo que tira mucho, sobre todo el core, y claro, al final pues eso es donde más, cuando tienen tanta carga de partidos, es donde más se les agarra. Pedro, ¿quieres añadir tú para terminar algo más sobre el tema de la polémica de la selección? Bueno, de las selecciones, que al final, como bien decís, pues el seleccionador recibe a los jugadores, los intentan cuidar al máximo, pero claro, tienen que hacer tareas, aunque sea de activación, o sea, no les hacen entrenamientos realmente, porque cuando vienen a la selección vienen con sus cargas ya de los propios clubes. Son tareas de activación para preparar los partidos y para no llegar, para que la musculatura pues no sufra. Lo que pasa es que claro, vienen ya tan cansados que el propio músculo pues trae esa sobrecarga, y en cuanto que salen al césped y demás, pues esas sobrecargas salen a la luz. Y respecto a otra cosa que ha dicho Miguel, luego el tema es, hemos visto que De Jong ha renovado esta semana, y es uno de los mejores jugadores pagados de Europa. Entonces, claro, ¿cómo paga eso el Barcelona? Claro. Entonces, al final lo que está diciendo Miguel, si no es compartidos con competiciones como la Champions o como el Mundialito como tal... Y los jugadores al final no protestan porque no quieren que les paguen menos. Se callan y dicen, bueno, si me lesiono... He hecho un poco el inciso porque acaba de comentar Miguel, pero es que es así. En fin, bueno, pues ahí está la polémica que me temo que va a continuar, y que aquí en la tertulia al límite de Radio Marca, Miguel del Valle lo anunció hace ya más de un año.
Miguel, que seguimos en contacto y que vaya bien tu Oviedo, tu Real Madrid, bueno, y tu Sporting, que también tienes claro que un trocito de tu corazón, también es rojo y blanco. Sí, sí. Seguimos en contacto, un abrazo y gracias. Un abrazo, Fernando y Pedro, un abrazo. Bueno, y ahora vamos a hablar, aunque brevemente, de la selección española, de Luis de la Fuente, y se incorpora Xavi Vergara. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, España, como se esperaba, aunque no goleó tanto como se esperaba también, pero ganó a Georgia, ganó a Bulgaria y está a punto de clasificarse para el Campeonato del Mundo. Matemáticamente no, pero bueno, sería muy, muy difícil, me extrañaría muchísimo. Xavi, ¿cómo has visto a España en estos dos partidos? Quizá han ido un poquito más relajados por eso de las lesiones y por eso de que eran partidos aparentemente muy asumibles. Pues si así están relajados, Fernando, me encanta ver a la selección. No, me refiero a que no ha habido tanta goleada como en los anteriores, ¿no? Ha habido un 4-0, luego sí que es cierto que contra Georgia fue un partido que se pudo atascar un poquito al principio con ese penalti que falló Ferran, pero nada, yo creo que la selección ha demostrado que a pesar de las bajas de jugadores importantes puede resolver los partidos contra selecciones a priori de un nivel inferior. Habría que probarles contra una Italia, una Alemania y ver qué pasaría y cuál sería el resultado, pero ha demostrado el nivel que se le espera a una posible candidata a ser campeona del mundo. Uh-huh. Pedro. Sí, bueno, yo tuve la suerte de verlo el martes allí en Valladolid y bueno, la verdad es que lo que sí que noté que había mucha falta de ritmo, ¿vale? Eso sí que lo noté, se veía en el campo, jugábamos prácticamente andando. Claro, también encima teníamos una selección contraria que estaba metida prácticamente en su área, porque jugaba 4-5-1 muy con un repliegue bajo total dentro del área. Y bueno, yo creo que es bueno todo lo que estamos viendo porque nos faltaban 8 jugadores de la Eurocopa, de la final de la Eurocopa. Entonces creo que estamos dando un nivel, por decirlo, sin menospreciar, con el plan B, estamos dando un nivel casi como si estuviéramos con el plan A. Entonces a mí me parece que tiene un nivel altísimo. Y de hecho, también quería comentaros, creo que la selección sufre mucho jugando con delantero. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. Está sufriendo mucho. La selección seguramente lo tendremos que llevar al Mundial porque siempre habrá algún partido que se te atasque y necesites un 9 puro, pero cuando juega Oyarzabal en esa posición, la selección llega, aunque se te replieguen los equipos, que lo hemos visto, Prote Turquía, tal, aunque se te metan atrás, pero la selección al final rompe con movilidad, con espacios y demás, y sin embargo con 9 el otro día nos pasó. Recordemos, Pedro y Xavi, que la mejor selección de Vicente del Bosque de todas las que tuvo en las diferentes temporadas fue con Cesc Fábregas, efectivamente de media punta. Sí, sí, falso delantero centro. Sí, pero porque al final tiene un sentido. Yo el otro día lo buscaba y al final tiene un sentido. La selección juega muy vertical, juega con espacios, juega con 1 o 2 pases, con muchas paredes, tiene pasadores, jugadores de último pase buenísimos. Para mí el otro día tanto Pedri como Baena hicieron un primer tiempo brutal y te encuentran esos espacios. Jugando con un 9, yo lo veía que al final estás forzado a llegar y centrar. Uh-huh. Y los búlgaros estaban súper cómodos porque marcaban a Samu, además Samu tenía un error que se metía detrás de ellos, encima, y despejaban con mucha facilidad, y al final te ves obligado a jugar por fuera y sacar centro. Yeah. Y de la otra manera no, porque de la otra manera buscas espacios por dentro, etcétera. Entonces, ¿hay que llevarlo? Pues seguramente tendremos que llevarlo, pero a lo mejor hay que buscar un 9 con más movilidad que en un 9 tan... Bueno, de momento ha dado a entender Luis de la Fuente que su 9 es Oyarzabal y que no está suficientemente valorado, pero para él sí, para él es un jugador imprescindible. Sí. Bueno, dicho esto, como nos quedan 3 minutillos para la segunda parte, yo quería preguntaros también del resto de partidos clasificatorios, por ejemplo Italia, que parece que está abocada a la repesca porque Noruega lo está haciendo muy bien y goleando. En fin, ¿qué tenéis que opinar? ¿Qué habéis visto? ¿Qué sensaciones tenéis, Xavi y Pedro? Rápidamente, lo de Italia, pues como todas las últimas fases clasificatorias de un mundial, que no sorprenda que la pueda perder, ya se ha perdido las últimas 2 citas mundiales, y sobre todo destacar el mal momento de Suecia, con una de las mejores selecciones que ha tenido en toda su historia,
lleva creo que solo un punto de todos los partidos clasificatorios y no creo que le alcance para llegar al próximo Mundial. Pues sí, yo igual. Pienso que Italia se tiene que dar una carambola muy gorda para que se meta directamente, va abocada a la repesca, y el problema de las repescas, pues si tiene suerte en el cruce, pues la veremos de nuevo en el Mundial, pero si no, pues sería el tercer Mundial sin Italia, 12 años sin 12 años sin un Mundial. Y Pedro, es que hablabas de la suerte de los cruces, es que una de esas repescas fue con Macedonia y perdió con Macedonia. Y la eliminaron, sí. Sí, pero es bueno, que al final, cuando vas a la repesca y no te lo esperabas, al final estás jugando con mucha presión, porque parece que estás obligado a ganar, ¿no? No, y que ojo, en esas repescas puede haber un Turquía, puede haber equipos que han tenido en su grupo, pues una España, una Francia, una tal, y te lo puede poner muy difícil. Y te la lían, sí. Sí, y luego pues lo de Suecia, efectivamente, para mí Suecia, porque al final, bueno, el empate de Portugal y el empate de Francia, lo que nos da a entender es que el mérito que tiene la selección española también, ganando todos los partidos y tal, que selecciones como Portugal y Francia no consiguen ganar ante rivales más pequeños. Y Suecia, de hecho, es que ya se ha cargado al seleccionador. O sea, sí. Porque es que es impensable, ¿no? Además que tienen una selección bastante buena, ¿no? Entonces, bueno, sí, tienen un cúmulo de jugadores muy buenos. Pero claro, es que les ganó Kosovo el último partido en su campo. Entonces. Oye, y muy breve, la Inglaterra de Tuchel. Es que han tenido un grupo que yo no me atrevería a valorarla. Es que la Inglaterra es siempre un rival difícil, lo vimos en la Eurocopa, al final pasaba las eliminatorias, pero ¿cómo llegó Inglaterra a la final de la Eurocopa? A ninguno nos gustaba Inglaterra. Sí, es verdad que luego son competitivos y tienen muy buenos jugadores, pero yo hasta que no llegue junio no me atrevo con Inglaterra. Al final es lo que dice Pedro, hasta que no llegue la cita de verdad no podemos valorar. Bueno, tiene una plantilla también excepcional, jugadores muy renovados. Pero la tenía Fernando, la tenía en la Eurocopa. No, quiero decir que en cualquier momento, aunque no jueguen bien, pueden ganar y de hecho ganan. Pero fue lo que pasó en la Eurocopa. Si es que al final, tú mira, te analiza la Eurocopa, cómo se meten en los partidos y cómo ganan los partidos al final, y siempre iban con el gancho, o sea, al final ganaron los partidos con el gancho. Entonces, pues la actualidad de las elecciones, gracias Pedro Calvo, gracias Xavi Vergari, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ahora un abrazo. En esta segunda parte, en el final, nos tiene preparada ya Julián Pereira la historia de Juan de Dios Román, mítico seleccionador nacional de balonmano, también presidente de la Federación Española, fue tertuliano destacado en nuestra tertulia al límite de Radio Marca, y esta es su historia en la sección Deportistas en Blanco y Negro. Comentaba al inicio del programa que hoy habría en la segunda parte de la tertulia un nuevo capítulo de Deportistas en Blanco y Negro, concretamente el 10º, que es una sección que hemos creado para homenajear a aquellas personas que son leyendas en el mundo del deporte, que hace tiempo que no están en la actualidad, y que es bueno recordar todo lo que han hecho, porque gracias a ellos el deporte español hoy día está posiblemente a gran altura a nivel internacional, y también para que las nuevas generaciones sepan, conozcan quiénes son aquellos que han propiciado este buen momento del deporte en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de balonmano, alguien que yo diría que es la persona que ha sido más influyente, más importante en el balonmano, no a nivel estrictamente deportivo como jugador, pero sí a nivel federativo y también como técnico. Juan de Dios Román, que fue también durante un tiempo tertuliano, compañero de nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Y como es habitual, vamos a comenzar con un reportaje que ha realizado nuestro compañero Juan Manuel Merino y que nos cuenta quién es y toda la trayectoria de Juan de Dios Román. Víctor Palmeiro, vamos con ello. Thank you very much. Thank you. I wrote this song for the late Whitney Houston. Here we go. Each day I live. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura,
presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Autoridades académicas, políticas, deportivas y militares. Doña Elvira González Sereno, en representación de don Juan de Dios Román. Estas palabras corresponden al nombramiento de Juan de Dios Román como doctor honoris causa, ya a título póstumo, por la Universidad de Extremadura en el acto celebrado en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Juan de Dios nació en Mérida en 1942 y pronto se trasladó a Madrid para estudiar magisterio, filosofía y letras y educación física. Sus primeros pasos los dio como entrenador, muy joven, en 1964, en el Colegio del Recuerdo. A partir de ahí desarrolló una extraordinaria carrera como técnico, profesor de INEF y dirigente deportivo que lo llevó a ser catalogado como una de las figuras más importantes del balonmano nacional e internacional, como así lo considera uno de los jugadores más importantes de este deporte, en la actualidad presidente de la Federación de Balonmano de Madrid, José Javier Hombrados. Juan de Dios me parece ser alguien muy especial porque yo creo que me ha acompañado en todas mis etapas importantes. Fue la persona que me acompañó en la que me inició en el mundo profesional. Fue el fichaje, yo fiché por el Atlético de Madrid cuando él estaba allí. Luego también fue mis primeros Juegos Olímpicos, los disfruté con Juan de Dios. El salto también al Ciudad Real fue de la mano de Juan de Dios, y en definitiva pues en la selección española, en los equipos profesionales, ha sido alguien muy especial, alguien con el que tengo muchísimo cariño, con el que he estrechado prácticamente familia, y que ha sido como un padre deportivo para mí. Una de las etapas más importantes como entrenador fue la que dirigió al Atlético de Madrid en la década de los 70 y en parte de los 80, equipo con el que consiguió 5 ligas y 5 copas. Si en baloncesto el clásico era una réplica del Real Madrid-Barcelona, en ese momento en balonmano lo eran los partidos Atlético de Madrid-Barcelona o Atlético-Calpisa, con los míticos Uría, Parrilla, los hermanos Medina, Cecilio Alonso, en la abarrotada cancha del Antonio Magariños. Posteriormente trasladó su proyecto deportivo a Ciudad Real, con el balonmano Ciudad Real, con el que también logró entorchados nacionales. Fue hijo deportivo de Domingo Bárcenas. Aquí el gran pionero fue Domingo Bárcenas, y a mí me tocó seguirle. Hemos sembrado y ha quedado un estilo propio de hacer las cosas. Al cabo de los años acaba siendo medio bueno, le manifestó al periodista Carlos del Toro. La suma de la buena condición física, la buena condición técnica y la buena condición mental, eso es lo que te hace jugar tácticamente lo mejor que puedes o lo mejor que has entrenado. Si estás cansado, no cuesta. Si mentalmente no estás bien porque tienes prisa, estás perdiendo el partido y tienes prisa, el juego colectivo desaparece. Su nombramiento como seleccionador nacional marcó un antes y un después en este deporte. Ganó 2 medallas de bronce para España en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sydney, así como otras 3, 2 platas y un bronce en campeonatos europeos. También fue presidente de la Federación Española de Balonmano. En 2008 sustituyó a López Ricondo en el cargo, aunque los problemas económicos que acuciaban esta entidad conllevaron que esta etapa no fuera de las más fáciles de su vida, aunque consiguió para España el Campeonato del Mundo en 2013. Destaca sobremanera su contribución como profesor al INEF y a la Escuela Nacional de Entrenadores. Fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. Falleció en Madrid en 2020 a los 77 años de edad. Reportaje, la semblanza de Juan de Dios Román, de nuestro compañero Juan Manuel Merino. Y como les comentaba anteriormente, durante un par de temporadas aproximadamente, fue también tertuliano de nuestra tertulia al límite de Radio Marca. He aquí una pequeña secuencia de una de sus intervenciones aquí en Radio Marca. Digamos general, ¿no? Mi juicio era general. Pero dentro de eso, los equipos como el equipo español es un equipo que tiene unos déficits clarísimos, unos déficits que tienen relación con la calidad motriz de nuestros jugadores, con la condición física y condición antropométrica de nuestros jugadores, y lo acusan mucho más. Junto a ello, no habíamos acabado el juicio, decíamos igualmente que está un poco peor que en otros años. Bueno, es una mezcla de jugadores que entran en un momento ya delicado,
Era Juan de Dios haciendo balance de la actuación del equipo español de balonmano en un campeonato del mundo. Creo que fue en el año 2010. Juanma Merino, ¿sí? En 2013 como presidente. 2013. Buenos días, como presidente de la Federación Española de Balonmano. Estábamos aquí en Al Límite en Radio Marca. Bueno, Juan Manuel Merino continúa, por supuesto, aquí en el estudio. Tenemos también a nuestro habitual, Antonio Rivero, que ha sido decano del INEF y sobre todo es un gran historiador del deporte. Antonio, ¿cómo podemos contextualizar cómo era el deporte, cómo era el balonmano español en esa época en que empieza, digamos, el boom, yo diría a partir de los años 70 y también 80 de Juan de Dios, primero como entrenador y posteriormente, aunque menos, como presidente de la Federación Española? Vámonos a su etapa como entrenador, que yo diría que es la más influyente sin duda. Bueno, para empezar hay que decir que el balonmano durante mucho tiempo fue un deporte que se llamaba balonmano a 11. Jugaban en campos de fútbol y luego fue entrando el balonmano a 7. Entonces, el balonmano fue deporte olímpico en 1936 en Berlín y el balonmano a 7 lo fue en Múnich 72. El balonmano era un deporte de segunda, podemos decir, en España en esta época. Todo se lo llevaba el fútbol y el baloncesto. Y luego nuestras individualidades tenísticas, motorísticas, que todos conocemos. Entonces, lo que pasa es que el balonmano tuvo varios pioneros. En cada ciudad había un pionero, un profesor de educación física que le daba por el balonmano y había siempre un colegio, o 2 o 3 colegios que jugaban al balonmano, y de ahí empezaron a salir pues las jóvenes promesas que luego fueron a estos clubes, salían del Maristas de León, en Madrid estaba el Colegio España. En cada lugar había unos profesores que se dedicaban a promocionar ese deporte. Juan de Dios en esta época ya empezó a ser entrenador del Atlético de Madrid y bueno, todos los chavales que jugábamos al balonmano, yo jugué al balonmano antes de hacer atletismo, pues sabíamos quién era Juan de Dios, el del Atleti. Y tenemos también, lo ha mencionado anteriormente en su reportaje Juan Manuel Merino, a Juan Antonio Medina, uno de los 2 hermanos Medina que mencionaba Juanma. Fue jugador de balonmano del Atlético de Madrid durante la década de los 70, época en la que el entrenador rojiblanco era Juan de Dios. Formó parte de la selección española que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, que fueron los primeros de balonmano a 7, junto a estrellas en ese momento como Perramón el portero, Pitu Rochel o Santos Labarca. Su hermano, Miguel Medina, también jugó en el Atlético de Madrid y es tío de Rosa Medina, la presidenta del Patín Alcobendas. Juan Antonio Medina, ¿cómo era como persona antes de como entrenador Juan de Dios Román? Muy buena persona, hombre. Yo le traté mucho porque en la época que estuvo entrenando en el Atlético, como entraron mucha gente joven y al final el único que se quedó allí veterano de verdad era yo, que era ya mayor, con lo cual después de cenar pues muchas veces los chavales iban a tomar una copa y Juan de Dios y yo nos íbamos a tomar nuestra copa para charlar y tal, con lo cual pues personalmente tuve muchísimo contacto con él. Bueno, yo le conocí bastante personalmente, además, como comentaba anteriormente, como compañero, como tertuliano, y yo diría que era una persona tremendamente erudita en lo suyo, en el deporte, no solo el balonmano, pero luego era también tremendamente campechano, y con sus amigos, no sé si coincidirás conmigo, Juan Antonio, era tremendamente entrañable también, ¿no? Sí, efectivamente, hombre. Y además le gustaba que el equipo cogiese esa idea. De hecho, él de vez en cuando, pues, no sé, comprábamos un jamón y nos juntábamos todos del equipo, unas botellas de vino y jamón y merendábamos. Y él le gustaba hacer amigos y efectivamente su trato personal era muy cercano. Y como entrenador, ¿qué destacarías de él? Hombre, varias cosas. Primero, que es para mí el que metió el balonmano en España pero dentro de la modernidad. Es decir, fue cuando España empezó a jugar un balonmano más moderno, y además lo que sí tenía es que era muy exigente. Todo lo que he dicho, que era desde luego
que le gustaban los amigos y tal. Una vez llegabas al campo, se acababa la amistad. Era el entrenador, era muy duro y exigía mucho, una barbaridad. Y eso nos hacía mejorar. Era también agresivo en el trato deportivo con sus jugadores. Es decir, sí, regañaba mucho a los jugadores, ¿os regañaba? Regañaba mucho, tanto en los entrenamientos y sobre todo en los partidos. En los partidos. En los partidos, los fallos, sí, los fallos, seguida sentaba al jugador, le echaba la bronca, era agresivo. Me comentaba Juanma Merino antes de entrar al estudio que tiene fama de que era mejor preparador previo a los partidos que entrenador durante el partido, donde hay que improvisar. ¿Es así o no? Estoy totalmente de acuerdo con él. Era muy bueno preparando los partidos, porque era un hombre que era muy estudioso, sí, de balonmano y de todo. Entonces el partido lo preparaba muy bien y los entrenamientos también lo llevaba muy preparados. Luego, una vez empezaba el partido, digamos que se descomponía un poco. Era muy temperamental. Era demasiado agresivo. Claro. Muy temperamental, demasiado. Para mí, en algunos momentos, perdía un poco de vista la idea general y se centraba en una cosa que perdía un poco el papel ahí. Es cierto. Yo también tengo que decir, sí, yo personalmente conmigo no tuve ningún problema nunca, no porque yo fuese bueno, sino porque como era el único veterano que había, pues a mí, digamos que en ese sentido me respetaba mucho. Una cosa era el trato con todos los chicos jóvenes, los que tú has nombrado antes, sí, Uría, Manolo Novales, Pepe Llerena, que eran todos chicos, vamos, para que tengas una idea, cuando entraron en el Atlético, había dos, uno Manolo Novales y otro un asturiano, que vinieron y les habían suspendido en el periodo universitario y estuvieron durante el verano estudiando, que Jesús Guerrero le daba clases a uno de ellos, ya que eran unos críos, muy críos. Y claro, había veces que esos críos, ante el chillido del entrenador, se asustaban, claro. Había veces que se iban un poco para atrás. Es cierto que por toda esa grandeza y ese temperamento le conocíais como el Dios. Bueno, eso ya no en mi época, eso es posteriormente. Efectivamente, bueno. Sí, porque ya cuando se quedaron, yo me fui. Ahí me lo comentaba, dice, ya les digo, cuando siguieron Manolo y todos estos, sí, efectivamente era el Dios. Y luego ya cuando empezó, porque en mi época él no entrenaba la selección, nos entrenaba nosotros en Atlético, pero en la selección nos entrenaba Domingo Bárcenas. Y luego ya cuando posteriormente empezó a entrenar a la selección española, yo ya no estaba, yo había dejado al humano. Antonio Rivero le ha conocido también en una faceta diferente, sobre todo la académica. Vamos a hablar primero de tu experiencia con él como alumno de la asignatura de balonmano. Bueno, cuéntanos la experiencia y alguna anécdota, Antonio. Bueno, pues los estudios del INEF eran 5 años, tuvimos muchos profesores y yo puedo decir que Juan de Dios está entre los 3 mejores profesores que he tenido. Él era muy exigente, era muy buen profesor, nos daba la clase teórica y a continuación nos íbamos al campo, a la pista de balonmano y venga, si había defensa, contraataque, fintas, lanzamientos, y nos gritaba y nos exigía. Yo decía, este como entrenador debe ser, sí, porque parecía que nos estaba entrenando. A mí me gustaba, porque yo hacía deporte de competición, ya lo sabes. Y bueno, pues me metí allí. Luego pasaba algo paradójico en el INEF, que la gente se cree que los grandes deportistas lo tienen muy fácil allí. Todo lo contrario. Si tú eres un buen atleta, cuando te mete el profesor en la piscina para nadar, te hundes. Si tú eres una gimnasta de rítmica y te ponen a enseñarte a saltar pértiga, pues imagínate. Y bueno, y les pasaba a los de baloncesto cuando jugaban al balonmano, y a los de balonmano
cuando jugaban al baloncesto hacían pasos, hacían faltas y tal. Entonces, yo había jugado al balonmano antes de ser atleta. Entonces yo me puse allí a jugar y yo jugaba bien. Y decía, sí, me decía, sí señor, el primer atleta coordinado que pasa por esta casa. Sí señor. Y yo decía, joder, qué bien, porque yo estaba con Jordi Álvaro en la misma clase y tal. Y eso a mí me daba mucha satisfacción. Él tuvo una trayectoria bastante amplia en el INEF como profesor, ¿no? Sí, él entró en 1967 y estuvo hasta 2008. Fue jefe de estudios también y ya te digo, y luego como balonmano estaban Domingo Bárcena, Falkowski y él. Y bueno, yo la verdad es que luego tuve trato en otros momentos ya a otro nivel. Siendo tu decano, ¿qué tal la relación con él? Vamos a ver, cuando yo fui decano del INEF, él ya había dejado el INEF en 2008. Estaba. Pero mira, sí que tengo la satisfacción de un día nos llamó el rector y iban a hacer un libro de personajes ilustres de la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, en la Universidad Politécnica ha habido ministros, ingenieros, superingenieros, inventores. Entonces yo, pues claro, el INEF es algo atípico allí, pues con mucho cuidado le presenté 5 candidatos, ahora si quieres te lo digo, y los aceptó. Y salieron en el libro, que era algo muy importante, porque hay ingenieros de caminos, inventores... ¿Y quiénes eran? Pues, en primer lugar, José María Cajigal, como gran humanista, gran creador, Lolo Sainz, Juan de Dios, Rafa Benítez y luego Javier Miñano, que no le conocía a nadie. Decía, ¿pero quién es? Digo, vamos a ver. El preparador físico del Mundial, claro, Vicente del Bosque. Claro, es que en el INEF primordialmente somos profesores de educación física y preparadores físicos. Y Miñano había sido campeón de Europa con el Real Madrid y luego fue campeón de Europa con la selección y campeón del mundo con la selección. ¿Qué más le puedes pedir? Bueno, y de hecho lo aceptaron porque era un currículum eminente. Juan Antonio Medina, ¿has tenido tú alguna relación con él como docente, Juan de Dios? Como docente no. 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 Pero no te extraña nada de lo que cuenta... No he conocido su trayectoria. Vamos, de hecho, yo te puedo decir que tengo aquí 3 libros que Juan de Dios los escribió y consiguió, una vez murió, y consiguió que me llamó antes y me dijo, oye, yo estoy muy mal y eso, bueno, ya conocía toda la trayectoria, pero tengo aquí unos libros para ti que cuando puedas vienes a recogerlos. Pero lo que ha contado Antonio Rivero no te extraña en absoluto, ¿no? En absoluto, no. Era un intelectual del balonmano, ¿eh? Este hombre estudiaba absolutamente todo, desde el primer al último movimiento. Por otra parte, yo tengo que decir que a veces los deportistas de alta competición teníamos una competición el fin de semana importante, pero a la vez teníamos nuestras clases y a veces pues era contraproducente. Entonces ahí se notaba que él era un hombre de la gran competición. Yo tenía que ir un sábado a una competición en España, Francia, Italia, y el jueves me parece que teníamos clase de balonmano y era de contraataques, y los contraataques con Juan de Dios era uno, otro, a toda velocidad, y me acuerdo que le dije, Juan de Dios, mira que es que tengo un encuentro internacional, ya estamos los atletas siempre igual, no sé cuánto, y me puso de portero a dar los contraataques. De piernas acabé bien, pero no sabes las agujetas que cogí en el hombro de dar tantos pases. De su etapa, Juan Antonio Medina como presidente de la Española, ¿nos puedes contar algo? ¿Cuál es tu opinión sobre su labor? Hombre, vamos a ver, antes habéis comentado que tuvo unos años malos porque efectivamente había poco dinero en la federación, pero vamos, eso no era problema del presidente de la Federación Española. Es que hubo una época que el balonmano pues bajó bastante y entonces era muy difícil encontrar a alguien que patrocinase y pusiese dinero. Con lo cual, claro, la federación ahí tuvo un bache muy grande y remontar eso era muy difícil. Pero luego... Incluso, fíjate que, por decirlo así un poco, cuando la época de que Urdangarín salió y tal, y empezó el balonmano, yo pensé, hombre, yo ya había dejado el balonmano, pero pensé, hombre, a ver si hay suerte, y con eso que ahora televisan más porque está él, esto sube. Sí, que nos hagan un poquito de caso y que nos den más dinero para el balonmano. Curiosamente,
él nunca ganó como entrenador de la selección, Juanma, ningún oro. Ganó varios bronces olímpicos y platas en europeos y mundiales, pero como presidente sí consiguió la medalla de campeón del mundo, la medalla de oro, campeón del mundo, la selección española de balonmano, ¿no? Sí, lo que también cuenta, ¿no? Evidentemente, porque él tuvo la mala suerte de heredar una federación en mala situación económica después del mandato de López Ricondo, pero bueno, pues le intenta regularizar, y el caso es que España, digamos que consiguió uno de sus mayores éxitos con él como presidente, campeona del mundo en 2013. ¿Alguna anécdota, el tiempo se va agotando, alguna anécdota que nos quieras contar, Juan Antonio Medina, que no hayas comentado todavía aquí? Hombre, la verdad es que anécdotas yo las sé, digamos que las he vivido mucho porque estuve mucho tiempo con él y vi el trato, lo que hemos comentado antes. Era un hombre que a los chavales les exigía una barbaridad, pero es que luego había veces que se te saltaban las lágrimas, porque como muchos de ellos eran chicos que venían de fuera, luego quería ser verdaderamente paternal con todos. Sí, es otro calificativo, efectivamente. Con nosotros, los periodistas que teníamos relación con él, uno de ellos, mi compañero, mi amigo, mi hermano Roberto Gómez, extremeño como él, recuerdo que era muy paternalista con nosotros, que éramos más jóvenes que él, ¿no? Y siempre nos daba consejos, oye, es que tal, es que cual. Es verdad, yo creo que eso lo hacía, yo creo que era algo que practicaba con todo el mundo. Lo humanizaba más. Sí. Era su carácter. Era su vida, enseñar, y luego era buena persona. Es que en el fondo era buena persona, que era lo fundamental. Antonio, como historiador que eres, ya hemos comentado que no llegó con él nunca el balonmano a conseguir la medalla de oro. Pero sí que es verdad, se puede decir que puso todas las bases, todos los cimientos para que al final consiguiéramos esos 2 campeonatos del mundo que tiene, si no me falla la memoria, España. Para mí, Juan de Dios es el balonmano español. Desde que yo era pequeño, era alevín infantil que jugaba al balonmano, Juan de Dios ya era mucho y luego fue todo. Y desde luego que puso las bases, uno de los que puso las bases. Sí, al hilo de eso, prueba de que era una persona muy inteligente. Normalmente la gente inteligente suele aprender y absorber de los conocimientos de otro, y él fue un gran alumno de otro de los grandes pioneros del balonmano español, Domingo Bárcenas. Él modernizó el balonmano, pero gracias a que era una persona reflexiva y que sabía aprender de sus antecesores, aprendió de Domingo Bárcenas, y todo lo que él aprendió de él luego lo puso en práctica de una forma más moderna. Yo para terminar, si queréis luego añadimos algo más, recuerdo una anécdota con José María García, al que era muy difícil realmente impresionarle. Recuerdo que llega un día a la emisora Antena de radio, dice, he estado escuchando, no recuerdo en qué emisora, a Juan de Dios Román, dice, y me ha hecho pensar lo que estaba diciendo, la diferencia que hay, que a veces es tan mínima, entre el éxito y el fracaso en el deporte. ¿Cómo no cuidar determinados detalles en un entrenamiento o en la preparación de un partido te puede dar o no la victoria, ¿no? Y la forma sobre todo que tenía Juan de Dios de expresarlo es lo que a José María García realmente le llamó la atención. Es que era así, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hombre, habéis dicho algo porque, claro, solamente una medalla de oro. Vamos a ver, conseguir el bronce 2 veces en Olimpiada. Sin traición. Un mérito, claro. Increíble, increíble. O sea, ya el pasar la medalla de oro, estás hablando de un partido, y un partido que se puede decidir en 2 segundos a favor de uno, a favor de otro al final del partido. Entonces, la medalla, lo impresionante es que España durante muchos años, y en su época fue así, España durante muchos años estuvo entre los 5 primeros equipos del mundo. Y eso es una continuidad increíble. Sí, lo que yo comentaba anteriormente. Y referente a lo que comentaba Antonio Rivero de José María García, imagino que como docente era igual, era perfectamente detallista, meticuloso en todo, ¿no? Sí, la verdad es que me he expresado antes, no sé si me he expresado bien, a los alumnos nos trataba como a jugadores, o sea, nos entrenaba, nos daba la clase teórica para saber, pero luego nos exigía hacer bien los movimientos, hacer bien las coordinaciones, los pases. La verdad es que creo que era una persona que se expresaba bien, se explicaba bien y motivaba a los alumnos muchísimo.
En definitiva, Juan de Dios San Román, yo diría que el gran arquitecto del éxito en el siglo XX y en el siglo XXI del balonmano español a nivel mundial. Y además, amigo y compañero Al Límite de Radio Marca. Seguro que desde arriba, desde el cielo, ahí sigue animando a nuestros jugadores en cada competición. Pues gracias, Antonio Rivero, gracias, Juan Antonio Medina, gracias a Juanma Merino. Gracias. Y gracias también a nuestro compañero Víctor Palmeiro, y hasta el próximo capítulo, que será ya el número 11 de Deportistas en Blanco y Negro. De la gloria al crimen. Marca y Audible te llevan al corazón del true crime deportivo. Descenso a los infiernos. O.J. Simpson, Pistorius, Wright. 3 ídolos. 3 historias que estremecieron al mundo. Narrado por Carlos Padilla. Escúchalo ya solo en Audible.